El primer beneficio, vamos a decir, es la victoria que tenemos en la sangre de Jesús sobre nuestros enemigos. El segundo está en Efesios capítulo 1. En el versículo 7 dice, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. Ese es el segundo beneficio. El primer beneficio entonces es que nos da victoria sobre nuestro enemigo. El segundo es que tenemos redención por su sangre. ¿Qué significa redención? La palabra redención significa o tiene la figura en el original de un hombre que va a un mercado de esclavos y paga el precio por uno de los esclavos y como que se vuelve dueño de este esclavo. Entonces, cuando dice que hemos sido redimidos, es que el Señor pagó un precio por nuestras vidas para que salgamos de esa condición de esclavitud y ahora estemos en una condición de libertad en Él. Tenemos un nuevo Señor en nuestras vidas. Antes el Señor en nuestras vidas era la maldad, era el pecado, era la debilidad, era la destrucción, la muerte. Hoy día el Señor de nuestras vidas es la paz, el gozo, la alegría, es nuestro Dios, es el amor. Entonces, por su sangre hemos sido redimidos. El tercer aspecto está en 1 Juan, el capítulo 1 y el versículo 7. Dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la comunión en el cuerpo del Señor trae una conciencia de la sangre de Jesús en nuestras vidas y trae una limpieza. ¿En qué sentido? Como dice en Santiago 5:16, dice en Santiago que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y sanarnos. Entonces, por eso dice que aquí la comunión trae una limpieza de todo pecado. La comunión en ese pecado, digamos que es, después de que has conocido al Señor, a veces hay equivocaciones que cometemos, a veces hay errores que cometemos, cosas que no deberíamos decir que decimos. Entonces, esas cosas son limpiadas a través de la misma sangre por el testimonio del cuerpo. Aquí en Efesios 1:7, como hemos leído también, dice, tenemos redención por su sangre, y luego dice, el perdón de pecados. Entonces el Señor sí nos ha perdonado por su sangre, pero hay como una limpieza, por así decir, hay un testimonio continuo que necesitamos. Y ese testimonio viene por la confesión. Y esa confesión nos acerca cada vez más al Señor, porque esa confesión trae un testimonio de vida, porque trae sanidad en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Trae sanidad porque nos liberamos de todo indicio de maldad o de pecado que esté en nuestras vidas o que hayamos permitido en nuestras vidas. Entonces, primer beneficio de la sangre del Señor, ha vencido al maligno. Segundo beneficio, nos ha redimido, nos ha comprado con precio. Tercer beneficio, nos limpia de todo pecado, de toda injusticia, de toda iniquidad. Cuarto beneficio, en Romanos capítulo 5, el versículo 9 dice, pues mucho más
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El cuarto beneficio entonces es que por su sangre somos justificados o somos encontrados justos. ¿Qué quiere decir eso? Que la justicia de Jesús se nos ha sido impartida. Es como una vestimenta que nos ha puesto encima, y a partir de ese momento, por esa sangre, Dios el Padre, al mirarnos, ¿qué es lo que ve? Mira la sangre de su Hijo. Y esa sangre habla, y el testimonio que da es la justicia de Cristo. Por eso dice, nos ha justificado. Somos un pueblo justo. Nadie te puede condenar ahora. Inclusive el enemigo, si te trata de condenar, es una mentira. ¿Por qué? Porque tú has sido justificado por la sangre del Señor. Quinto beneficio está en Hebreos. Hebreos capítulo 13. El versículo 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué es lo que hace la sangre? Nos santifica. Ese es otro beneficio de la sangre. Somos encontrados santos. ¿Por qué? Porque la sangre nos santifica. La sangre nos justifica. La sangre nos perdona de pecados. La sangre nos libra de nuestros enemigos. Miren todos los beneficios que hay en la sangre del Señor. Luego, en el sexto beneficio, vamos a Levítico. El capítulo 17, el versículo 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Dónde está la vida de la carne? En la sangre. Entonces dice que Él nos las ha dado, nos las ha entregado. Entonces, la sangre lo que hace es, te da vida, te entrega vida. Dentro de la sangre hay toda una composición que rearma tu ser, rearma tu condición de pecado, tu condición de debilidad, y te da vida. Entonces la sangre del Señor nos da vida. En Hebreos capítulo 12, y esta es el séptimo beneficio. Hebreos 12, el 22. Ok, Hebreos 12. 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces dice que la sangre habla, tiene voz. Y esta sangre habla a nuestro favor. La sangre de Abel, ¿qué pedía? Pedía justicia. ¿Por qué? Porque su hermano lo había matado. Esta sangre, la sangre de Jesús, ¿qué habla? La sangre de Jesús habla compasión, habla perdón, porque a través de esta sangre nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Entonces la sangre del Señor habla y sigue hablando e intercediendo por cada uno de nosotros.
En Hebreos capítulo 10, en el versículo 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, la sangre sigue hablando por ti, sigue intercediendo, sigue hablando al Padre, dando buen testimonio de ti, no por lo que has hecho, sino por causa de que te ha cubierto y ahora eres justificado y santificado. Aquí dice además que por esta sangre nos da ingreso al lugar santísimo. Quiere decir que la sangre del Señor es como la llave para entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde solo podía entrar un sacerdote una vez al año para remisión de los pecados. Pero el Señor Jesús, con su muerte y derramando su sangre, nos entrega una llave de acceso a ese lugar. Entonces, cada vez que estamos en adoración, sin importar quién está a tu lado, sin importar quién está cantando, sin importar quién está tocando, con esa llave tú tienes acceso a ese lugar santísimo. Pero no todo queda ahí. Dice que su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Entonces comemos y bebemos de la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque trae todo este beneficio en nuestras vidas. Entonces, al tomar de la sangre, tenemos que discernir estos 8 beneficios: la libertad que trae a nuestras vidas, la redención, la limpieza de pecados, la justificación, la santificación, el recibir vida, cómo intercede por nosotros y el acceso que nos da a su presencia. Eso es lo que discernimos. Pero también el cuerpo tiene otro rol. ¿Y qué es lo que discernimos del cuerpo de Cristo? Bueno, primero, en Lucas capítulo 22, el versículo 42. Estaba Jesús en el monte diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En un momento como esos, el Señor trae una poderosa liberación a nuestras vidas. Y trae una poderosa liberación porque Él estaba sometiendo su cuerpo a obediencia. ¿Cuál era esa obediencia? El saber que iba a ser ejecutado, el saber que podía ser liberado simplemente llamando a legiones de ángeles que vengan en su ayuda, pero el querer entregar su cuerpo en sacrificio por causa nuestra. En ese momento, ¿el qué sufrió en su cuerpo? Él sufrió traición, nos liberó de la traición. ¿Por qué traición? Porque Judas, uno que estaba a su lado, que comía con él, un discípulo, un hijo amado, lo estaba traicionando, lo estaba entregando. Entonces, cuando discernimos su cuerpo, cuando participamos de su cuerpo, tenemos que saber que toda traición está siendo absorbida en ese momento de obediencia. Toda angustia, dolor y desesperanza está siendo absorbido en ese momento. ¿Por qué? Porque Él estaba angustiado. Él se llevó esa angustia para entregarnos toda seguridad, toda certeza en nuestros corazones. Él se llevó el dolor de ese momento, Él se llevó la desesperanza, sobre todo la traición. En Génesis capítulo 3, estamos hablando del cuerpo ahora, discerniendo el cuerpo a través de las Escrituras. El versículo 17, y al hombre dijo: ya habían cometido un pecado. Entonces el Señor se estaba refiriendo a Adán.
Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Entonces, la tierra es maldecida por causa de la desobediencia del hombre. Y al hombre le dice, maldita será esta tierra, y esta tierra te va a dar espinos y cardos. ¿Con qué lo coronan al Señor? Con espinos. Entonces, eso que él, con lo que él fue sujeto en su cabeza, en su cuerpo, ¿qué es lo que trae sobre nuestras vidas? El testimonio de la libertad en nuestras vidas de toda pobreza. Porque ¿de qué habla los cardos y los espinos? Hablan de la maldición. Hablan del trabajo mal remunerado. Hablan de la pobreza. Pero el Señor en su cuerpo quiso llevar a través de estos espinos que estaban clavando sus sienes. Dice muchos historiadores que su cabeza, por causa de esos espinos, posiblemente la hinchazón que generó en su cabeza, se podía haber vuelto el doble del tamaño su cabeza por la inflamación. Pero esa inflamación que provocaba mayor dolor, porque al inflamarse las espinas se clavaban más. Entonces, hay una bendición que trae el discernir la obediencia del Señor al recibir esa corona de espinas en su cuerpo. Y esa obediencia de tomar esa corona de espinas en su cabeza está hablando a nuestras vidas de la gran libertad que el Señor trae sobre nuestra economía. Dice la palabra, Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Entonces, segundo aspecto que debemos discernir al respecto de el cuerpo del Señor. Hemos discernido 8 aspectos de la sangre. Estamos en el segundo del cuerpo. Ok, ahora vamos al tercero. Vamos a Isaías. El capítulo 50. El versículo 6. Dice, di mi cuerpo, es una profecía de Jesús, a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Dice, di mi cuerpo a los heridores, ni escondí la barba. El Señor, a través de este proceso de obediencia, porque Él entregó su rostro, dice que lo escupían, dice que le agarraban de la barba, le mesaban y le arrancaban partes. ¿Qué es lo que estaban tocando? Estaban tocando su identidad, cómo Él se veía, su autoestima. Entonces el Señor, a través de este momento de obediencia en su cuerpo, nos entrega una estima renovada, una estima llena de favor y gozo, un saber que somos hijos y una identidad nueva. No aquello que se ve exteriormente, porque Él lo sacrificó para que nosotros nunca nos veamos como poca cosa, para que nosotros nunca nos veamos con una estima pequeña, sino saber lo que Él ganó a través de su obediencia frente a estos heridores. Entonces este es el tercer aspecto de su cuerpo. En Isaías 53, el versículo 5 dice, siguiente aspecto
de la carne. Estamos discerniendo la carne con la palabra. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren, aquí hay muchos elementos. Dice, el herido fue por nuestras rebeliones. Quiere decir que a través de las heridas que él llevó en su cuerpo, se llevó consigo toda rebelión que pesaba en nuestras vidas. Y ahora nos es imputado, nos es como designado, lo contrario de la rebelión es la obediencia. Entonces nos ha bendecido con una palabra de obediencia. Ya no somos mirados como rebeldes. Dice, fue molido por nuestros pecados. La sangre habla de los pecados, el cuerpo también habla de los pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice que el castigo que él recibió fue para que nosotros podamos vivir en completa paz, para que podamos disfrutar de Cristo en nuestras vidas y vivir con gozo y paz, una paz que el mundo no da. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir eso, que por esa llaga hoy día nosotros podemos declarar una salud sobrenatural en nuestras vidas. Miren, estamos discerniendo el cuerpo. Todo eso es lo que el Señor a través de su cuerpo alcanzó o conquistó para regalarnos. Ahora, somos libres también para, cuando Él fue crucificado, Él sujetó su cuerpo a una cruz. En esa cruz estaban sus manos y sus pies sujetos con unos clavos. Dice que Satanás presenta delante del Padre, o sea, en la cruz, un legado o presenta una hoja con acusaciones sobre nuestras vidas. Pero el Señor se llevó toda esa acusación, el Señor se llevó todo ese juicio, esa maldición en su cuerpo, cuando decidió ser sujetado. Cuando sujetaron sus pies, el Señor nos liberó para que podamos caminar en el propósito eterno de Dios. Él sujetó sus pies, estaba en una cruz, fue clavado en esa cruz, sujetó su cuerpo, su carne, para traer otra condición en nuestras vidas. Y por último, seguimos discerniendo el cuerpo. Dice que una lanza traspasó su corazón, su costado hasta llegar a su corazón. ¿De qué habla eso? El corazón habla de nuestra alma, habla de nuestras emociones. El corazón habla de aquello que sentimos. Él, a través de recibir en su cuerpo esa herida, regaló a la iglesia o a los hijos el hecho de poder vivir una vida sana en el alma. Una vida restaurada en nuestras emociones. Entonces, la sangre y el cuerpo han conquistado para nosotros en todas las áreas de nuestra vida muchísimas cosas. Han conquistado para nosotros todo aquello que podíamos pensar. Somos completamente nuevos. Por eso dice la palabra que somos nuevas criaturas. Entonces, es algo que debemos entender, es algo que debemos pedir revelación a Dios cada vez que participamos de esta sangre y de este cuerpo. Y ahora vamos a participar y vamos a hacer una oración. Señor, primero te damos gracias por esta sangre y este cuerpo. Participamos de este tiempo de comunión porque tu sangre es verdadera bebida y tu cuerpo es verdadera comida. Te damos gracias, Señor, porque tu sangre, mediante la sangre de Jesús, he sido redimido del poder del diablo. Señor, mientras ando en luz, la sangre de Jesús me limpia ahora y para siempre
de todo pecado. Te doy gracias, Señor, porque mediante la sangre de Jesús soy justificado, exonerado, ya no soy culpable. Dios me ha atribuido su justicia, he sido hecho justo como si nunca hubiera pecado. Gracias, Señor, porque por esta sangre soy santificado, soy hecho santo, apartado para Dios, separado del pecado, hecho santo con la santidad de Dios. Señor, gracias porque al recibir tu sangre, recibo mediante ella tu vida, la vida de Dios, la vida divina, la vida eterna, es la vida infinita. Gracias, Señor, que aun cuando no puedo orar, la sangre de Jesús intercede por mí en el cielo. Y gracias, Señor, porque la sangre rociada de Jesús me permite una entrada y un acceso al lugar más santo del universo. Señor, participo de esta sangre, sabiendo el favor, la gracia, la bendición, la vida que trae hoy día mi vida. Te doy gracias por tu cuerpo, Señor, porque escogiste la traición, escogiste la pobreza, escogiste el ser humillado, escogiste el llevar contigo la enfermedad, el juicio, la condenación, la iniquidad. Escogiste, Señor, para ti, para tu cuerpo, el llevar contigo, Señor, el dolor, el sufrimiento. Escogiste todo aquello que me correspondía para que yo pueda vivir en completa libertad, para que pueda vivir en completa libertad, Señor, para que mis manos sean productivas, para que mi vida pueda ser productiva, pueda vivir en bendición, para que pueda vivir en salud sobrenatural. Señor, para que mis emociones sean restauradas y sanadas. Gracias, Señor, porque a través de entregar tu cuerpo y andar en esta obediencia, Señor, te llevaste, me regalaste toda salud, me regalaste, Señor, toda confianza, toda seguridad, una nueva identidad. Gracias, Señor, porque soy un hijo nuevo, soy un hijo hecho nuevo, una nueva creación, como dice tu palabra. Participo de este favor, de esta unción, participo, Señor, de este cuerpo y de esta sangre, pidiéndote, Señor, que hagas tu obra completa, lo que tú has empezado en nosotros. Termínalo, Señor, termínalo, complétalo en el nombre de Jesús. Amén.